Tenga la bondad de buscar en el Nuevo Testamento la epístola de Santiago, capítulo 1, desde el verso 21. Hoy quiero compartir con usted una gran verdad que debe ser estudiada y enfatizada: cómo recibir la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La Biblia está llena de extraordinarios hechos, pero estos hechos son mucho más que eso. Son verdades. Sin embargo, estas verdades no sirven de nada si es que usted no las conoce, si es que no las recibe, si es que no las acepta. Porque el tener solo los hechos no es suficiente. Alguien puede decir: yo conozco el plan de salvación. Mi amigo, quiero decirle que usted puede conocer el plan de salvación y creer en el plan de salvación y sin embargo irse directo al infierno. Usted no se salva por saber el plan de salvación. Usted se salva por conocer y aceptar al hombre de la salvación, y su nombre es Jesucristo. Hay mucha gente que conoce bastante teología, pero que nunca ha recibido la verdad. Es más, usted puede apostatar con la Biblia bajo el brazo si es que no cree en la palabra de Dios. Es una cosa el conocer ciertos hechos acerca de Jesús, y es completamente otra diferente el conocer en forma personal al Señor Jesucristo. Una cosa es el escuchar la palabra de Dios, y otra muy diferente el dar la bienvenida a la palabra de Dios, el recibir la palabra de Dios. Mire el verso 21. Santiago está hablando acerca de recibir la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada significa la palabra de Dios, la Biblia, que es una semilla viva. Seguramente alguien me preguntará: pastor, ¿qué significa la cual puede salvar vuestras almas? Entiendo que Santiago está escribiendo a personas ya salvadas. ¿Por qué necesitan ser salvas si ya son salvas? Muy buena pregunta. Pero necesitamos aprender lo siguiente: la salvación se da en tres tiempos, por así decirlo. Hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. En esto no hay ninguna contradicción. Estas tres verdades están presentes. He sido salvado. Eso quiere decir que en el pasado yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Fui salvado para siempre de la penalidad del pecado. Y un día, cuando vaya al cielo, seré salvado de la posibilidad del pecado. Pero ahora, en el presente, soy salvo del poder del pecado. Y de eso es lo que está hablando Santiago. Y cuando dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, no está hablando de un día ir al cielo. Habla de recibir la palabra de Dios que puede liberar nuestro ego, porque eso es lo que la palabra alma, psique, en el griego significa: su mente, sus emociones, su voluntad. Santiago está diciendo que solo la palabra de Dios le puede santificar. No habla primordialmente de sus pecados del pasado perdonados, ni de su futuro viaje al cielo.
Habla de la palabra de Dios ahora, que es capaz de liberar su mente, sus emociones, su voluntad del poder y de la contaminación del pecado. Vayamos por un momento al Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Oh, mi amigo, si usted pudiera realmente entender el poder de la palabra para salvar su alma. Permítame compartir con usted algo muy personal. ¿Sabe lo que me mantiene activo día tras día? No mis emociones. Yo no soy una persona particularmente emocional. Tengo un sistema emocional estable. No me superemociono. Algunas personas se sobrecargan emocionalmente y gritan y saltan y lloran y dicen aménes y aleluyas, todo al mismo tiempo, y solo en determinados momentos y en lugares específicos. Nunca lo hacen en la vía pública. Unas veces tienen sus emociones muy arriba, pero la mayoría del tiempo las tienen muy abajo. Yo creo que me puedo ubicar en la mitad. No estoy tan abajo, pero tampoco estoy muy arriba. No creo que eso sea malo ni bueno, pero esa es la clase de temperamento que Dios me ha dado. Así que mi entusiasmo y mi ímpetu no son el resultado de mis emociones. Lo que me mantiene activo no es cómo me siento, sino lo que conozco. Y la verdad que conozco, esto es Jesús, es la que me ha mantenido y me sigue manteniendo en mi ministerio y en mi vida particular. Mi amigo, hay verdadero poder en la palabra de Dios. Si usted quiere ser un exitoso y vibrante cristiano, y no quiero decir con esto que yo lo sea, pero si hay algo bueno en mí, se debe a la realidad que acabo de mencionar. Si usted quiere ser victorioso en su vida cristiana, entonces debe permanecer anclado en la palabra de Dios, que es perfecta y que convierte el alma. Hay que recibir con mansedumbre la palabra implantada, o sea, sembrada, la cual puede salvar su alma, su psique, su ego, su mente, sus emociones y su voluntad. Hay dos palabras griegas que son traducidas como recibir. La una es lambano, que sencillamente significa sacar o tomar algo uno mismo. Por ejemplo, estirar el brazo y tomar algo uno mismo. O ir a la biblioteca, tomar un libro de química o de lo que sea, y debido a su ingenio o habilidad, descubrir alguna verdad. La palabra lambano describe ese acto de tomar y recibir, de adquirir algún conocimiento mediante el estudio. Pero esa no es la palabra que se usa aquí. La palabra que se usa aquí es dekomai, que significa dar la bienvenida, recibir la palabra con alegría, con expectativa, con humildad, sabiendo que esa palabra es verdadera y puede salvar nuestras almas. Y eso es exactamente lo que el apóstol Santiago está diciendo, que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y habrá comprendido, mi amigo, que aquí de ninguna manera se hace referencia a la palabra de los hombres, sino a la palabra de Dios. Algunas veces, un hombre al ir a estudiar en un seminario piensa, bien, creo que tengo una buena mente, una buena biblioteca, buenos materiales de estudio, tengo una visión 2020, creo que no tendré ningún problema en aprender cualquier materia. Escúcheme, usted puede apostatar aunque lleve una Biblia bajo su brazo, porque no es cuestión de únicamente estirar la mano y recibir. Usted tiene que abrir su corazón y dar la bienvenida a la palabra de Dios. Usted tiene que recibir la palabra de Dios como recibiría en su casa a su amigo más querido.
Por eso hoy quiero compartir con usted 3 maneras de dar la bienvenida a la palabra, 3 formas de recibir la palabra. En realidad, es el apóstol Santiago el que nos dirá cómo. Primero, dar la bienvenida a la palabra con arrepentimiento. Si un huésped va a llegar a su casa, una de las primeras cosas que usted hace es limpiarla minuciosamente, ¿verdad? Si anhelamos que la palabra de Dios habite en nosotros abundantemente y fructifique, debemos arrepentirnos de la suciedad moral y espiritual que podamos tener, limpiarnos de esa basura y entonces estar listos para dar la bienvenida a la palabra de Dios en nosotros. Veamos nuevamente Santiago 2:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Detengámonos un momentito aquí para ver la palabra inmundicia. En el original griego, literalmente, esta es una palabra usada en medicina y hace referencia a la cera que hay en el oído. ¿Sabe que la acumulación de cera en el oído puede impedir que usted oiga? A veces hay ciertas cosas que tapan nuestros oídos espirituales y que necesitan ser removidas a fin de que podamos escuchar y escuchar claramente. Se cuenta de un hombre que tenía zanahorias en sus oídos. Alguien le dijo, «¿Tiene zanahorias en sus oídos?» Y el hombre contestó, «¿Qué? Le digo que tiene zanahorias en sus oídos». Y el hombre respondió, «¿Qué dice?» Y el otro impaciente y levantando el tono de la voz le dijo, «Le digo que tiene zanahorias en sus oídos». Y el otro le respondió, «Lo siento, no le puedo escuchar porque tengo zanahorias en los oídos». Parece que Dios está tratando de decirnos que hay algo equivocado en nosotros cuando no podemos escuchar su voz. Y no podemos escuchar la voz de Dios precisamente porque algo está bloqueando nuestros oídos espirituales. Y estaremos inhabilitados de escuchar la voz de Dios hasta que no limpiemos aquello que está tapando nuestros oídos. Este es el significado de la palabra inmundicia aquí. Se refiere a aquello que está bloqueando nuestros oídos y que por lo tanto no nos permite escuchar la voz de Dios. Recuerda lo que Santiago dice en el capítulo 2, verso 19. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? Pues la palabra de Dios. La razón por la que algunos no escuchan la palabra de Dios es porque tienen inmundicias en sus oídos espirituales. Y luego Santiago en el verso 21, después de inmundicia, menciona abundancia de malicia. Pero quiero que sepa que aquí la palabra abundancia no hace referencia a el tener mucho de algo, sino lo superfluo de lo que se tiene, lo que sobra de alguna cosa, lo que queda de la resaca del pecado. Verá, cuando la gente se salva, es nacida de nuevo, recibe al Señor Jesucristo, los pecados le son perdonados, y sin embargo hay un residuo de pecado que surge de la vieja vida. A esto la Biblia lo identifica como abundancia de malicia. Permítame ilustrar este punto. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, tenemos el relato de cómo Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro había muerto hace 4 días, lo habían amortajado bien, como era la costumbre judía, y estaba enterrado en su tumba. Jesús se paró frente a esa tumba y con autoridad divina dijo en alta voz, «Lázaro, ven fuera». Minutos después, Lázaro salió de la tumba como si hubiera sido una momia. Estaba cubierto con su ropa mortuoria. Parecía una gigantesca crisálida. Pero ahora note lo siguiente. Cuando él salió de la tumba, cubierto y limitado por su ropaje funerario, tenía vida, pero no tenía libertad. ¿Lo entiende? ¿Cómo describe Juan esto? Busque Juan 11, verso 44. Y el que había muerto salió
atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. En otras palabras, Jesús dijo: quitadle lo superfluo, porque aunque ahora está vivo, todavía tiene las vendas y el sudario que tienen el olor de muerte. Desatadle, quitadle todo eso y dejadle ir. ¿Y qué del hijo pródigo? Independientemente de cómo vivió, llegó un momento en que prácticamente volvió en sí, como que recobró la cordura y dijo algo muy significativo. Busque Lucas, capítulo 15, desde el verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó, y dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quiero que note que el hijo vino con sus ropas sucias e inmundas, los rezagos de su vida vieja, pero cuando llegó a la casa de su padre, tuvo que despojarse de esos harapos que representaban su vida de pecado. Y si bien es cierto que vino a su padre, trajo con él las señales de su vida de pecado y disipación. Amigo, ¿tiene usted todavía rezagos de su vida vieja? Muchos de ustedes a lo mejor son salvos, pero todavía se visten con los inmundos trajes del pecado. Todavía están con la ropa con la que cuidaban de los cerdos en el chiquero. Todavía hay ciertas cosas en su vida, todavía hay cera en sus oídos espirituales, todavía guarda ropa sucia. Y todo esto le impide recibir y dar la bienvenida a la palabra de Dios. Y mientras sus oídos espirituales estén tapados, no podrá oír la voz de Dios contenida en su palabra. Y solo Dios puede limpiar toda basura que impide que usted oiga la voz de Dios. Desde el programa anterior estoy desarrollando el tema dar la bienvenida a la palabra. Por supuesto me refiero a la palabra de Dios, la Biblia. Y la base bíblica para este estudio es la epístola de Santiago, el capítulo 1, los versos del 21 al 27. Como siempre he usado y continuaré usando otra porción de las Escrituras como respaldo del mensaje. De los 3 puntos del bosquejo de este estudio bíblico, vimos el primero: dar la bienvenida a la palabra con arrepentimiento. Ojalá que ninguno de ustedes esté pensando que estoy diciendo que hay que arrepentirse de dar la bienvenida a la palabra de Dios. No digo eso de ninguna manera. Pero ahora que lo pienso, me imagino que los apóstatas, por ejemplo, se arrepienten de haber dado la bienvenida a la palabra de Dios en sus vidas, porque quieren seguir viviendo como se les antoja, y la palabra de Dios no se los permite. Y por eso apostatan de la fe. Esto simplemente a manera de aclaración, y para que no me malinterpreten. Dicho esto, continuemos con el material de estudio para hoy. Alguna vez alguien me preguntó: el pastor Rogers, ¿qué opina de los pecados chiquitos? Y yo pregunto, ¿quién determina el tamaño de un pecado? Porque delante de Dios no creo que hay pecados pequeños. Nosotros los seres humanos hemos hecho esta clasificación que no tiene absolutamente ningún respaldo bíblico. Alguna vez en alguna parte leí lo siguiente: ¿quién golpea tan fuerte a mi puerta? Soy solo un pequeño pecadito, fue la respuesta. Por supuesto le permití la entrada, pero todo el infierno invadió mi morada. Verá, un pecado, no importa cuán pequeño, abrirá la puerta para otros pecados. ¿Quiere usted que la palabra de Dios inflame su corazón y su vida?
Quisiera poder leer la Biblia y al abrirla encontrarse frente a frente con el mejor de sus amigos. Entonces ponga en práctica el consejo de Santiago: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Muchos cantan el himno que dice: llena mi vida, Señor, llena mi vida. Pero sus vidas están siempre vacías. ¿Por qué? Porque están cantando el himno equivocado. Deberían cantar: limpia mi vida, Señor, limpia mi vida. Mi amigo, cuando su vida esté limpia, Dios la llenará. Y cuando usted esté listo a recibir la palabra de Dios, recíbala con mansedumbre y arrepentimiento. Así que, en primer lugar, recibe la palabra de Dios con humildad y arrepentimiento. Segundo, esté dispuesto a recibir la palabra de Dios. Santiago dice que debemos recibir la palabra con mansedumbre. Pongamos atención a la palabra mansedumbre. ¿Sabe usted lo que significa mansedumbre? Quiere decir tener un espíritu dispuesto a obedecer. Verá, la razón por la que muchos no reciben nada de la Biblia es porque no tienen un espíritu de mansedumbre. Ahora debe entender que humildad o mansedumbre no es debilidad. Moisés probablemente fue un hombre verdaderamente humilde. Pero Moisés no fue débil. Fue el comandante en jefe de un gran ejército. Fue un personaje poderoso, pero fue humilde. Y humildad significa que se le puede enseñar, se le puede entrenar, se le puede controlar. Permítame ilustrar esto. Suponga que un vaquero adquiere un caballo salvaje. Para poder montar ese caballo salvaje, tiene que domarlo. Así que trae a una persona especializada en domar caballos. Ese domador no mutilará ese caballo, sino que lo domará para poder ponerle los arneses y la silla de montar, para que el vaquero pueda montarlo y guiarlo con el uso de las riendas o bridas. El domador no eliminó ni destruyó el brío, la fuerza de ese caballo salvaje. Solo los puso bajo control. Domó al caballo y al hacerlo, el caballo se volvió dócil. Se le pudo guiar, se le pudo enseñar, se le pudo controlar. A usted, amigo, ¿se le puede enseñar? ¿Se le puede guiar? ¿Sabe por qué muchos no entienden la palabra de Dios? Porque cuando la palabra de Dios les dice algo, lo pasan por el filtro intelectual de su mente. Cuando Dios dice A, B, C, ellos dicen, la A está bien. No estoy seguro acerca de la B, y la C no me inspira confianza. Ellos tratan de entender con su mente finita, la mente infinita de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se cree el centro del universo, la suma total y definitiva de todo, y que todo tiene que estar de acuerdo a lo que él piensa, en vez de sencillamente recibir con mansedumbre la palabra de Dios. ¿Quiere usted aprender de la palabra de Dios? Busque Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Algunas personas son realmente necias, y esa es la razón por la que no reciben, no dan la bienvenida en sus vidas a la palabra de Dios. Son como el hombre que dijo, yo estoy abierto a ser convencido. Solo quisiera conocer a un hombre que pueda convencerme. Escúcheme, si usted va a recibir la palabra de Dios, debe recibirla con arrepentimiento, con humildad. Salvando las distancias, permítame decirle que usted debe ser domado para que esté listo a hacer la voluntad de Dios. Arrepentimiento, humildad y disponibilidad. Tercero, debe recibir la palabra con responsabilidad e interés. Santiago 2:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuán terrible es para una persona el ser engañada.
Pero doblemente horrible e irónico es el que un hombre o una mujer se engaña a sí mismo. Escuche, si usted no responde positivamente a lo que usted dice ha recibido de la palabra de Dios, entonces es un necio que se engaña a usted mismo. Y alguien me dirá, Pastor Rogers, usted no debería llamar necio a nadie. Bien, entonces, dejemos que Jesús lo haga. Busque Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Que el hombre que edifica sobre la arena es un insensato, un necio. Es un hombre que se está engañando a sí mismo. ¿Sabe que hay de malo en muchos seres humanos? Que escuchan sermones y tienen un cuaderno lleno de notas de los bosquejos de los mensajes que escuchan. Hasta tienen una colección de casetes y discos compactos y cintas de vídeo con sermones de diferentes predicadores, pero no tienen ninguna intención de obedecer lo que escuchan en la radio o lo que ven en programas religiosos de televisión. Todo no es más que una especie de pasatiempo religioso. Escuchan la verdad, pero no responden a ella. Usted se vuelve en oidor de la palabra, pero sin ninguna intención de ser un hacedor de la palabra, y se engaña a usted mismo. Y eso es muy peligroso porque una persona que se engaña a sí misma, ella misma penetra en una trampa de la cual le será muy difícil salir. No es suficiente el que usted vaya por ahí proclamando de la música cristiana que escucha, o el número de buenos mensajes radiales que oye diaria o semanalmente, aunque sean mis mensajes. Si usted quiere realmente elogiar mi predicación, viva de acuerdo a la palabra de Dios, que es la que predico. Ese será el más grande elogio que yo pueda recibir. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Un gran siervo de Dios de épocas pasadas solía decir, de acuerdo a lo que realmente creemos, vivimos. Todo lo demás no es más que palabrería religiosa. ¿Está usted recibiendo y haciendo la palabra de Dios? ¿Estaría usted listo a pasar una prueba sobre este asunto? El conocimiento que usted tiene de la Biblia le está haciendo cada día más a la imagen de Cristo. Esa es una prueba sencilla, ¿no le parece? Debemos recibir la palabra de Dios con humildad, con arrepentimiento, con un corazón limpio, con predisposición a cumplirla voluntariamente y con responsabilidad. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores, como sucede en la mayoría de los casos. ¿Cómo usted responde a esto? Veamos Santiago 2:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Algunas veces cuando van a enterrar a alguien, lo ven en el ataúd y dicen, pero si luce tan natural. Obviamente, hacen referencia al rostro, a la apariencia física. La belleza, cualquier belleza física es superficial. Pero la fealdad llega hasta la médula de los huesos. La belleza se desvanece, pero la fealdad permanece. Santiago dice que el que solo es oidor de la palabra es como el hombre que se mira en un espejo y ve su rostro natural y se va, y luego se olvida cómo era. Pero ahora note lo que dice en el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En los versos 23 y 24 usa la palabra considerar, que en este contexto significa mirar, pero mirar de una forma casual. Por ejemplo, un hombre se despierta en la mañana y va y se mira en el espejo y se da cuenta que tiene lagañas en los ojos, está despeinado,
necesita afeitarse. En otras palabras, necesita arreglarse antes de salir a la oficina, al trabajo, a una cita de negocios o a lo que sea. Pero es una mirada muy rápida, muy casual y por lo tanto, prácticamente sale de su casa sin bañarse, sin peinarse, sin afeitarse. ¿Por qué? Porque se miró muy casualmente en el espejo. Y aunque vio todo lo que necesitaba hacer antes de salir a la calle, simplemente se olvidó. Ese es el significado de la palabra considerar. Pero en el verso 25, Santiago dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. En los versos 23 y 24 tenemos la palabra considerar. Y en el verso 25 tenemos la palabra mirar. Y como ya lo dije, considerar significa un ver muy casual. Y en el verso 25 tenemos la palabra mirar, que es la misma palabra que Juan utiliza en su Evangelio, capítulo 20, verso 5. Habla de Juan, el discípulo, mirando dentro de la tumba, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan cree que Jesús pudo haber resucitado de entre los muertos, y se inclina en la entrada de la tumba, mirando intensamente, con sus ojos bien abiertos, tratando de ver lo más que puede. Esa, mi amigo, le puedo asegurar que no fue una mirada casual, sino una mirada intensa y escudriñadora. Y esa es la manera en que usted debe mirar la palabra de Dios, intensamente, escudriñadoramente, no en una forma casual y rápida, sino cuidadosamente, examinadoramente, y viendo la aplicación práctica de la palabra de Dios en su vida. Muchos cristianos tienen devocionales tipo brillantina. Una gotita es suficiente. La lectura de un versículo, un devocional rápido, una oración instantánea. No digo que esto sea malo, porque hacer esto espiritualmente es mejor que nada. Pero cuando usted lee y estudia y medita profundamente en la palabra de Dios y la hace real en su vida, entonces comenzará a experimentar cotidianamente la vida cristiana victoriosa. Y cuando usted vea lo que la palabra de Dios le dice, cuando la palabra de Dios sea como un espejo que refleja la imagen que usted ve, entonces pondrá su vida en orden. Sin olvidarse la clase de persona que fue, usted tiene que cambiar su estilo de vida. Y cuando haga eso, la palabra de Dios será una bendición diaria. Escuche, mi amigo, ¿quiere en verdad entender la palabra de Dios? Permítame decirle una de las grandes verdades que he aprendido acerca de la oración y de la palabra de Dios. La oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo. La forma de entender las partes de la Biblia que no entiende es obedeciendo las partes de la Biblia que sí entiende. ¿No le parece eso maravillosamente sencillo? Pues permítame repetirlo. La oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo. La forma de entender las partes de la Biblia que no entiende es obedeciendo las partes de la Biblia que sí entiende. Cuando usted haga eso en forma habitual, no ocasional, es que habrá dado a su vida la bienvenida a la palabra de Dios. Y hay 3 formas o maneras de dar la bienvenida a la palabra de Dios. En el verso 26, Santiago dice que hay que refrenar la lengua. En el verso 27 habla de la limpieza y la pureza de nuestro testimonio y que hay que ayudar a los que tienen problemas. Antes de terminar, permítame preguntarle, ¿cuál es el reflejo que usted ve cuando se mira en el espejo de la palabra de Dios? ¿Es la imagen de una persona salvada? ¿O es la imagen de una persona que necesita ser salva? ¿Conoce usted a Dios por medio del Señor Jesucristo? Si usted todavía no ha hecho una decisión espiritual por Jesús, bien puede hacerla este mismo momento. Yo voy a orar una sencilla y corta oración para que le sirva de guía. Usted ore con sus propias palabras, pero dígalas con fe, con sinceridad, con convicción.
No se preocupe por el aspecto gramatical de su oración, porque Dios conoce la intimidad de su corazón. Ore y diga: querido Dios, reconozco que no le he dado a tu palabra mayor importancia en mi vida. Reconozco que soy pecador y necesito tu perdón y la limpieza espiritual de mi mente, de mi corazón. Señor Jesús, sé que derramaste tu sangre y moriste en la cruz del Calvario para pagar la enorme deuda de mis pecados, no porque yo lo merezca, sino solo porque tú me amas. Gracias por tu amor que me redime, que me perdona, que me limpia. Este mismo momento te invito para que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y pido tu ayuda para ser la persona que tú quieres que sea. Hazme un instrumento útil en tus manos y ayúdame para que jamás me avergüence de ti ni de tu palabra. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Por favor, busque Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora, ¿qué significa esto? Que el Espíritu Santo que vive en nosotros es muy celoso por causa de Cristo. Y la Escritura dice una y otra vez que Dios nos ha dado de su Santo Espíritu para que glorifiquemos a Cristo y para que promocionemos la causa de Cristo. Esto es absolutamente esencial que usted lo comprenda. Esto es por lo que debe orar ferviente y espiritualmente. Y en este estudio bíblico quiero compartir con usted cómo orar en el Espíritu. Quiero que piense en primer lugar en el ministerio del Espíritu Santo y segundo, en el ministerio del Espíritu Santo por nuestro intermedio. Incidentalmente, quisiera que veamos otros versículos antes de profundizar en el mensaje. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora veamos Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espero que haya entendido que la oración es el más grande privilegio que tenemos los hijos de Dios. De todos los privilegios que Dios nos ha dado, la oración es uno de los más grandes, sin ninguna duda o equivocación. Es ya tiempo de practicar la oración amorosa y laboriosa, la oración persistente y la oración que espera. Pero la oración no solo es nuestro más grande privilegio, sino que debe ser también nuestro más grande servicio. Muchas veces pensamos que la oración es la forma de forzar a Dios a que nos sirva, en vez de ser el medio por el cual buscamos cómo conocer la voluntad de Dios y servirle. ¿Sabía que cuando oramos sinceramente estamos sirviendo a Dios? Si usted por circunstancias físicas no puede servir a Dios desde ese punto de vista, sí puede orar. ¿No es verdad? Y cuando ora está sirviendo a Dios. Ahora escúcheme atentamente. Con frecuencia la oración es el más grande fracaso del cristiano. Y aunque oremos, nuestras oraciones no son contestadas. Busque Isaías 1:15. Hablando a esa generación de Isaías, Dios dijo: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Esto es extraño, porque Dios quiere contestar nuestras oraciones. Y sin embargo, Él dice que hay ciertas situaciones en las cuales Él esconde su rostro de nosotros y que a pesar de la multitud de nuestras oraciones, Él no escuchará. ¿Por qué? Estoy convencido que una de las principales razones de por qué nuestras oraciones no tienen poder, y si no recibimos ninguna respuesta, es porque no oramos en el Espíritu Santo. El orar en el Espíritu cambiará nuestra oración. Dejará de ser una lista de resentimientos para convertirse en privilegio.
¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace por medio de nosotros? Nos da fortaleza precisamente para poder orar. En Romanos 8, quiero que note unos versos muy significativos, comenzando con el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí la Biblia establece un principio que tiene que ver con la forma de vida que heredamos de Adán. Cuando la Biblia usa la palabra carne, está hablando de nuestra naturaleza no regenerada. Romanos 8, versos 5 y 7, continúa diciendo, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. La palabra enemistad aquí significa guerra. El apóstol sigue diciendo, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Tenemos en nosotros una naturaleza espiritual, pero también una naturaleza carnal, y hay una batalla entre las dos naturalezas, el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y cuando usted ora, comienza la batalla espiritual entre esas dos naturalezas. La naturaleza carnal no quiere orar, porque lo carnal está en contra de lo espiritual, y lo carnal es enemistad contra Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es tan difícil orar? Porque dentro de usted hay una batalla espiritual que no quiere ni reconocerla, peor enfrentarla. Su naturaleza carnal no está sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y cuando usted va a orar sin tener deseos de hacerlo, sus pensamientos estarán en todo, menos en la oración. Su mente se llenará de incredulidad y no buscará la voluntad de Dios. No tendrá sentido ninguno de la presencia de Dios. Y aunque quiere orar y sabe que debe orar, su naturaleza carnal no se lo permite. ¿Por qué? Porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta mente y naturaleza carnales es una debilidad en nosotros. Mientras más pronto lo admitamos, será mucho mejor. Y debemos aceptar y enfrentar esta debilidad, porque la Biblia dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una de las cosas más difíciles de aceptar por parte de los cristianos es nuestra debilidad espiritual. Vamos por ahí negándola, tratando de demostrar que no somos débiles, cuando lo que debemos hacer es humillarnos, inclinar nuestra cabeza y aceptar que somos débiles. Y debemos hacerlo por dos razones. Primera, porque la Biblia así lo dice. No es que usted tiene un complejo de inferioridad, sino que tiene una debilidad espiritual. Por favor, acéptela. En segundo lugar, su debilidad puede ser una ventaja. Piénselo desde el siguiente punto de vista. ¿Por qué Dios permite que usted tenga esa debilidad? Para que usted no sea independiente en sus oraciones, para que su total dependencia sea en Él. Según la Biblia, el secreto de su fortaleza es el que entienda su debilidad y por lo tanto deje de depender en usted mismo. Busque 2 Corintios 12:9. Dios le habla al apóstol Pablo y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo entiende? La fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Pablo pudo decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchos dicen que la razón por la que no oran es porque son débiles. Pero la verdad es que a lo mejor usted no es lo suficientemente débil. A lo mejor no ha entendido por completo cuán débil debe ser para que no tenga que luchar cuando ora y comience a orar en el Espíritu. Verá, hay dos maneras de orar. La una es en la carne
y es por eso que cuesta tanto hacerlo. La otra es orar en la forma en que la Biblia lo enseña, o sea, admitiendo nuestra debilidad y confiando absolutamente en Dios. No creyendo que soy autosuficiente en la oración, sino orando en el Espíritu. Dios nos permite estar continuamente débiles para que podamos continuamente confiar en el Espíritu Santo. Hay 6 enemigos que evitan que oremos y quiero que veamos cómo el orar en el Espíritu es la respuesta contra esos 6 enemigos. Primer enemigo, la indiferencia. O sea, cuando no tenemos ganas de orar, sentimos un letargo espiritual. Los párpados como que se nos vuelven pesadísimos. Alguien dijo que el gran problema espiritual y emocional en el mundo en general es la apatía. Pero evidentemente eso a nadie le importa. ¿Ha notado que siempre encontramos tiempo para aquello que queremos hacer? Entonces, no es que no tenemos tiempo para orar, sino que no queremos orar. ¿Por qué? Porque nuestra carne no tiene ningún apetito espiritual. Porque lo carnal es enemigo de Dios y no está sujeto a la ley de Dios, porque no lo entiende. Hay algo en nosotros que no quiere que oremos, pero tratamos de impresionar a los demás con una falsa espiritualidad. Hay algo en nosotros que se revela cuando pensamos en orar, y eso nos sucede a todos, aún a pastores y predicadores, aunque usted no lo crea. Ese algo, ¿sabe qué es? Es nuestra vieja y pecadora naturaleza. Ahora, ¿cómo es que orar en el Espíritu le ayudará en su deseo de orar? Veamos lo que dice Pablo en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quién exclama, Abba, Padre, en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ama el orar. Y cuando usted deje en libertad al Espíritu Santo en usted, entonces Él le da la energía y el deseo de orar. Anote al margen Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Porque yo soy un hijo de Dios. Dios puso el Espíritu de su Hijo en mi corazón, y es el Espíritu Santo el que clama, Abba, Padre. Las palabras Abba, Padre, son arameas, no griegas, que literalmente significan papá en su forma diminutiva, o sea, papacito. ¿Alguna vez ha pensado en el gran Dios que formó las galaxias y las montañas, y los océanos, y el sol, y la luna, y las estrellas? ¿Ha pensado en llamarle papá o papacito? En el arameo, esta es una palabra que denota respetuosa familiaridad, no abuso de confianza. Denota reconocer el carácter divino de Dios y nuestro nivel humano. Alguien dijo muy certeramente que la demasiada familiaridad produce falta de respeto, o como dice el refrán popular, se les da la mano y se agarran del codo. Algunos no solo que se agarran del codo, sino también del brazo y de todo el cuerpo. Es el Espíritu Santo el que ora si nosotros se lo permitimos. El problema de la indiferencia en la oración nunca será resuelto hasta que usted aprenda a orar en el Espíritu. Por lo tanto, el enemigo número 1 de la oración es la indiferencia. Segundo enemigo, la ignorancia. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Se ha desanimado alguna vez
porque no sabe por qué orar. Bueno, yo sí. A veces cuando voy a orar, hay tantas personas y tantas cosas y tantas oportunidades por las cuales orar, que francamente no sé por qué orar y me siento desanimado, porque sé que no puedo orar por todo y por todos como yo quisiera. Pero escúcheme, para evitar que eso me desaliente, terminaría no orando por nadie ni por nada. Lo que quiero decir es que a veces tenemos tanto por qué orar que no sabemos por qué orar. Espero que no le haya confundido. Pero para que la oración sea efectiva, debe ser selectiva. ¿Cómo saber por quién o por qué orar? Si el Espíritu Santo pone en su corazón el nombre de una persona en particular o de una situación específica, entonces esa persona o esa circunstancia será el motivo de su oración. Todos quienes están en autoridad gubernamental, militar y religiosa deben ser su constante motivo de oración, así como misioneros y organizaciones dedicadas a la predicación de la palabra y a la ayuda cristiana en todas partes del mundo. Escúcheme, ningún ser humano, por muy cristiano que sea, puede orar por todas estas cosas. Pero el Espíritu Santo sabe por lo que usted debe orar. Cuando yo no sé por lo que debo orar y cuando no sé cómo orar, dependo totalmente del Espíritu Santo que vive en mí, porque Él sí sabe por quién debo orar y cómo debo orar. Suponga que hay un creyente, un anciano de 80 o 90 años que está muy enfermo y usted va a orar por él. Le pide a Dios que le restaure la salud o que se lo lleve al cielo. Qué decisión, ¿verdad? Porque mientras usted pide restauración física para ese anciano enfermo, Dios ya ha determinado llevarse a ese santo al cielo. Entonces, en el Espíritu, usted ora porque la voluntad de Dios sea manifestada y aceptada. Mire lo que dice el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mi amigo, ese es el secreto. Cuando oramos para hacer la voluntad de Dios, Él nos oye. El secreto al orar en la voluntad de Dios es el secreto de la oración victoriosa. Busque Isaías 11:2. Y esposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Tercer enemigo, la impotencia. Y con esto hago referencia a nuestra debilidad, a nuestra inhabilidad física. ¿Alguna vez ha tratado de orar cuando tiene dolor de cabeza o cuando está que se cae de sueño? ¿Ha tratado de orar cuando su espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? Pedro, Santiago y Juan se quedaron dormidos aun cuando Jesús les había dicho que velaran y oraran. Es evidente que no tuvieron fuerza ni resistencia física, ni resistencia espiritual y emocional para concentrarse en la oración. En ese sentido, fueron débiles e impotentes. ¿Cómo se siente usted en su vida de oración? Abra su Biblia en Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando Jesús estuvo sentado junto al pozo de Jacob, una mujer samaritana de cuestionable vida moral se acercó al pozo para sacar agua. Ella se había casado varias veces y con quien vivía en la actualidad no era su marido. Y Jesús le habló acerca del agua de vida. Jesús había caminado mucho y estaba cansado. Los discípulos habían ido hasta la ciudad para comprar qué comer. Y cuando regresaron, encontraron a Jesús completamente recuperado, lleno de vigor y energía.
Y cuando los discípulos le invitaron a comer lo que habían comprado, él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. El Espíritu de Dios había llenado de energía el cuerpo de Jesús y le había dado fortaleza. Algunas veces cuando su espíritu decae, cuando no se puede concentrar mentalmente, cuando se siente débil e impotente, ponga su ser en manos del Espíritu Santo. Ore en el Espíritu, no en la carne. Si usted tiene problemas de sueño cuando ora, no se vaya a la cama a orar, ni se arrodille poniendo su cabeza en un suave almohadón. Le puedo asegurar que se quedará dormido antes de haber empezado a orar. Se lo aseguro. ¿Sabe lo que hago cuando a mí me sucede eso? Me levanto y comienzo a caminar, y oro mientras camino. Como se puede imaginar, no me quedo dormido si estoy caminando. Y como al caminar estoy bien despierto, entonces oro. Para mí eso es algo práctico. Pero por sobre todo esto, está mi dependencia en el Espíritu Santo de Dios, que mora en mí y me enseña a orar. Cuarto enemigo, las interferencias o interrupciones. Hablo de interrupciones e interferencias satánicas. Escúcheme, cuando usted se arrodilla y comienza a orar, el diablo disparará toda la artillería del infierno en su contra. El diablo hará no solo lo posible, sino aún lo imposible para tratar de que usted no ore. Sidlow Baxter fue un gran hombre de Dios y alguna vez dijo algo que nunca olvidaré. Cuando un cristiano va a orar, el diablo les dice a sus demonios: muchachos, hagan lo que sea para que no ore. Si logramos impedir que ore, le venceremos fácilmente. Pero si no logramos impedir que ore, él nos vencerá siempre. El diablo tratará de impedir que oremos. ¿Y cómo lo va a vencer? Ninguno de nosotros es coteja para el diablo. No tenemos ni el poder, ni la fortaleza, ni la capacidad para hacerlo. La única manera de vencer al diablo es cuando oramos en el Espíritu. Veamos por un momento Efesios 6, desde el verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, hay que prepararse para la batalla. Hasta ahora usted no ha tenido ni siquiera una escaramuza. Todo lo que ha hecho es ponerse la armadura. La batalla va a comenzar. Mire lo que dice el verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos habla de la armadura, pero también de la batalla. Los cristianos están en una guerra, y esa guerra será ganada o perdida en nuestras rodillas y en oración. Y cuando vamos a nuestras iglesias, no vamos a guerrear, sino a recoger los despojos de la batalla. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? Recuerde, estoy hablando de interferencias e interrupciones. Por lo general, ¿qué es lo que sucede justo cuando usted va a orar? Pues suena el teléfono, algún alimento se quema en la cocina, los hijos pelean, y todo esto le produce un tremendo dolor de cabeza, y su mente es distraída del propósito primario. ¿No le ha pasado a usted eso? Pues a mí sí. Ahora,
¿Quién está detrás de todo esto? Nuestro enemigo, el diablo. Porque él no quiere que usted ore. No quiere que su mente y su espíritu y su corazón estén concentrados en oración y súplica en el espíritu. Por eso es que hay que ponerse la armadura de Dios para, no solo para batallar, sino para orar. Porque orar en el espíritu es una verdadera batalla. Y el diablo no escoteja para el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede orar con efectividad en la carne debido a las interferencias, a las interrupciones que el diablo pone y pondrá en su camino. Volvamos otra vez a Romanos 8. No solo tenemos problemas de indiferencia y de ignorancia, y de impotencia y de interferencia. Quinto enemigo, la inexpresividad. Hay veces cuando no somos capaces de decir lo que debemos decir, lo que es necesario decir o lo que queremos decir. A veces no encontramos las palabras adecuadas y nos sentimos frustrados porque tenemos la impresión de que nuestro vocabulario es inadecuado. Hay veces que queremos adorar y otras veces queremos implorar, acercarnos a Dios con alguna petición legítima y sin embargo nos volvemos inexpresivos. A veces en nuestro corazón tenemos sentimientos pero tan profundos y sin embargo no encontramos las palabras para expresarlos. ¿No ha experimentado usted eso alguna vez? Debo admitir que yo sí. Pero gracias a Dios, mire lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Entiende esto? El Espíritu Santo de Dios a veces toma mis gemidos y palabras que ni siquiera puedo pronunciar. Por así decirlo, el Espíritu Santo es nuestro traductor e intérprete. Ahora escúcheme atentamente. Algunas personas creen que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Pues no lo es. Y no es de eso de lo que el apóstol está hablando aquí. Él está hablando de algo que usted no puede expresar, de algo que tenemos que llenan por completo nuestro corazón hasta el punto de sentir que se nos rompe. A veces un padre o una madre sienten tanto amor, tanta ternura por sus hijos, que no pueden verbalizar lo que sienten en la oración. A veces una persona está de pie junto a la cama de un ser amado gravemente enfermo o frente a la tumba de alguien muy amado y siente como si su corazón fuera a explotar y como no encuentra las palabras adecuadas termina suspirando, llorando, gimiendo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que sabe cómo tomar nuestras lágrimas, llantos y gemidos y hacerlos aceptables, entendibles delante de Dios. Toman las cosas de las cuales no podemos hablar, toman nuestra inexpresividad, y Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios intercede por los santos con gemidos indecibles. Ahora, esta palabra gemidos es muy interesante. Se refiere a los sonidos que hace un bebecito con su boca, pero también denota los fuertes gemidos de una madre cuando está dando a luz. Esos sonidos emitidos por una mujer que está dando a luz son únicos en su género. Y es un gemido transfigurado por la expectativa de la llegada del bebé. Y bien se podría decir que es la más sentida, la más profunda forma de oración. Ese dolor que la madre siente al traer al mundo una nueva vida es distinto a cualquier otro dolor físico, porque está ligado al deseo materno de cumplir con el rol para el cual Dios la ha creado. Sexto enemigo, el ser inaccesible. Verá, algunas veces sentimos que nuestras oraciones no llegan hasta el trono de la gracia. De hecho, sentimos que no llegan a ninguna parte. Ahora, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el velo del templo se ha partido en dos, dándonos acceso no solo al lugar santo, sino y sobre todo al lugar santísimo.
Pero necesitamos algo más que el derecho de entrar. Necesitamos el poder para hacerlo. La sangre nos da el derecho para venir, pero el Espíritu nos da el poder para entrar. Por favor, busque Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea que por el Espíritu tenemos acceso. Es el Santo Espíritu de Dios quien nos toma de la mano y nos guía hacia el trono de la gracia. Hace algunos años fuimos invitados a Taiwán, juntamente con otros creyentes, para hablar con uno de los oficiales más altos del gobierno taiwanés. El hijo del general Kang Sheng estaba a cargo de todas las fuerzas militares de la República China, y nos sentimos muy honrados con esa invitación. Y cuando llegamos al lugar, nos solicitaron nuestros pasaportes y nos revisaron minuciosamente por razones de seguridad. Nos dieron el derecho de estar ahí, y cuando llegamos hasta las puertas del palacio, un oficial impresionantemente uniformado nos escoltó. Fue evidente que necesitábamos algo más que el derecho de venir. Necesitábamos a alguien que nos escoltara y nos guiara dentro del edificio. El Espíritu Santo es quien nos escolta hacia el trono de la gracia de Dios y nos permite el acceso directo. O sea que no solo tengo una invitación real, sino que tengo un guía en el palacio. El Espíritu Santo que me lleva a la misma presencia de aquel a quien amo con todas las fuerzas de mi alma, atravesando las cortinas de hierro del pecado, llevándome hasta el lugar santísimo. Todo gracias a la sangre de Jesús y a la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Por eso Él es de suma importancia. Pero mire, no solo debemos orar en el Espíritu, sino que debemos entender también lo siguiente. El Espíritu Santo no solo tiene un ministerio en nosotros, sino que también tiene un ministerio hacia nosotros para poder desarrollar su ministerio por medio de nosotros. Por favor, quiero que note la intercesión del Espíritu Santo. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahora quiero que ponga atención al verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros, y Cristo intercede por nosotros. Pero quiero que sepa que hay una diferencia en los lugares de esa intercesión. Cristo intercede por nosotros estando a la diestra de su Padre. El Espíritu Santo intercede por nosotros estando en nosotros. También hay una diferencia en el propósito de la intercesión. Yo soy el objeto de la intercesión de Cristo. Él intercede por mí estando a la diestra de Dios. Pero yo soy el vehículo de la intercesión del Espíritu Santo. Él está intercediendo por otros, por mi intermedio. El Espíritu Santo no solo me da ese ministerio, sino que Él mismo me ministra a mí para poder ministrar a otros a través mío, para que el mundo sea alcanzado con las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Dios quiere levantar iglesias que sepan cómo interceder. Oro porque se levanten pastores que supliquen, que giman por sus congregaciones, por sus iglesias, para que sean iglesias genuinamente intercesoras,
creyentes que sepan orar en el Espíritu, que permitan que el Espíritu Santo les ministre y que ministre por medio de ellos, para que nuestros hogares, nuestros vecindarios, nuestras ciudades y últimamente el mundo entero pueda sentir el impacto de creyentes e iglesias que están en las manos y en la voluntad de un Dios todopoderoso. ¿Qué significa la oración para usted? ¿Un recurso espiritual de emergencia cuando todo lo demás que ha tratado no le ha dado ningún resultado? ¿Cuál es su relación íntima, personal con Dios? Usted no puede tener esa relación sino por medio del Señor Jesucristo, cuando haya sido salvo por Él, cuando haya nacido de nuevo. ¿No le gustaría tener esa realidad, esa seguridad ahora mismo? Entonces le invito a hacer una decisión, a orar una sencilla oración conmigo, pero ore con fe, con sinceridad, con convicción, sabiendo que Dios está más interesado en su alma que en sus cualidades gramaticales. Ore y diga: querido Dios, reconozco que hasta ahora mi vida de oración ha sido casi inexistente, circunstancial y vacía. Gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar este mensaje. Me acerco a ti en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, solo tú pudiste amarme a tal punto de entregar tu propia vida como pago por la culpa de mis pecados, para perdonarme, limpiarme, sanarme. Este mismo momento te invito a que vengas a morar en mi corazón. Deseo tenerte como mi Salvador y mi Señor y entregarte el control total de mi vida. Haz de mí un instrumento útil y de bendición en tus manos. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti ni de tu palabra, a pesar de las circunstancias o a pesar de las consecuencias. Todo esto lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén.